Bienvenidos un día más a su canal favorito de Chismecito Turco, donde desmenuzamos cada rumor, cada noticia y cada drama que nos regalan nuestras queridísimas estrellas de Turquía. Hoy prepárense porque la cosa viene fuerte, muy fuerte. Vamos a hablar de algo que ha estado rondando por las redes sociales como un fantasma, algo que muchos de ustedes me han estado pidiendo a gritos que analice y comente. Sí, amigos, estamos hablando, ni más ni menos, que de Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sé lo que están pensando, otra vez con lo mismo. Pero es que, a ver, ¿cómo no hablar de ellos? Son la pareja más shipeada, más querida, más todo, de la televisión turca. Y cuando hay rumores de que la cosa no anda bien, pues, obviamente, tenemos que meternos hasta el fondo para ver qué está pasando. Así que ponte cómodo, agárrate fuerte, porque hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de esos titulares explosivos que dicen: Can Yaman explota, no estoy con Demet, mi risa se apagó. ¿Será cierto? ¿Será puro clickbait? Vamos a averiguarlo. Y antes de que empecemos con todo el salseo, como siempre, les pido por favor que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos y análisis profundos sobre sus estrellas turcas favoritas. Además, si activan la campanita de notificaciones, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. El rumor, como les decía, viene corriendo como la pólvora desde hace unos días. Todo empezó con una serie de artículos y publicaciones en redes sociales que aseguraban que Can Yaman estaba furioso, y que había declarado algo así como que su risa se había apagado, debido a su supuesta separación de Demet Özdemir. Los títulos obviamente eran sensacionalistas y buscaban el impacto inmediato. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que Can Yaman, como sabemos, es una persona bastante reservada en cuanto a su vida personal. Rara vez habla abiertamente de sus relaciones, y mucho menos de los dramas que pueda haber detrás de ellas. Así que cualquier declaración que se le atribuya debe ser tomada con pinzas. Dicho esto, sí es cierto que ha habido ciertos indicios que han alimentado los rumores. Por ejemplo, hace algunas semanas, Can Yaman publicó un mensaje en sus redes sociales que algunos interpretaron como una indirecta a Demet. El mensaje, que hablaba sobre la importancia de la honestidad y la lealtad en las relaciones, fue suficiente para que muchos fans empezaran a especular sobre una posible crisis en la pareja. La publicación en cuestión, ahora borrada misteriosamente, contenía una imagen de un león solitario mirando al horizonte, acompañada de un texto ambiguo que rezaba algo como: a veces el silencio es la mejor respuesta, pero la verdad siempre sale a la luz. La lealtad es un tesoro y la traición, una cicatriz imborrable. Inmediatamente los fans conectaron los puntos, asumiendo que se trataba de un mensaje dirigido a Demet, insinuando una posible infidelidad o deslealtad. Además, también ha llamado la atención el hecho de que Can y Demet no han sido vistos juntos en público desde hace bastante tiempo. Esto obviamente no significa necesariamente que hayan roto, pero sí es cierto que es algo inusual, teniendo en cuenta que antes solían ser bastante activos en redes sociales y se mostraban muy cariñosos el uno con el otro. Recordemos aquellas fotos en playas paradisíacas, cenas románticas en Estambul, e incluso colaboraciones en proyectos benéficos donde se les veía radiantes y enamorados. Esa constante presencia pública, que tanto alimentó la ilusión de sus fans, ha desaparecido repentinamente, dejando un vacío que los rumores se han encargado de llenar. Sin embargo, antes de que empecemos a escribir el epitafio de esta relación, es importante recordar que ambos son personas muy ocupadas. Can Yaman está actualmente rodando una serie en Italia, una ambiciosa producción que lo ha mantenido alejado de Turquía durante meses, mientras que Demet Özdemir está trabajando en varios proyectos en Turquía, incluyendo una nueva serie y una campaña publicitaria de alto perfil. Así que es posible que simplemente no tengan tiempo para verse con tanta frecuencia como antes. La distancia, como dice el dicho, puede ser el olvido, pero también puede ser una prueba de fuego para cualquier relación. Además, también hay que considerar el factor de la prensa sensacionalista. Los medios de comunicación, especialmente en Turquía, tienen una larga historia de inventar historias y exagerar la realidad para vender más ejemplares o conseguir más clics. Así que es muy probable que muchos de los rumores que circulan sobre Can y Demet sean simplemente falsos.
La prensa turca, conocida por su voracidad y falta de escrúpulos, ha publicado titulares aún más incendiarios, como Demet Özdemir, pillada con otro, o Can Yaman, devastado por la traición, sin presentar ninguna prueba concreta. Estas noticias, alimentadas por fuentes anónimas y especulaciones sin fundamento, han contribuido a crear una atmósfera de incertidumbre y desconfianza en torno a la pareja. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. No tenemos ninguna información oficial que confirme o desmienta la supuesta separación de Can Yaman y Demet Özdemir. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y algunos indicios que pueden ser interpretados de diferentes maneras. La ausencia de comunicados oficiales, tanto por parte de Can como de Demet, ha exacerbado la situación, permitiendo que las especulaciones se multipliquen y se conviertan en verdaderas teorías conspirativas. Algunos fans incluso han llegado a analizar el lenguaje corporal de ambos en entrevistas antiguas, buscando señales de una posible ruptura. Lo que sí podemos decir es que si hay algo de verdad en los rumores, es una lástima. Can y Demet formaban una pareja muy bonita y eran muy queridos por sus fans. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación, que surgió durante el rodaje de la exitosa serie Erkencikus, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndolos en una de las parejas más populares y queridas de la televisión turca. Su romance, que parecía sacado de un cuento de hadas, se convirtió en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes, que veían en ellos la encarnación del amor verdadero. Pero al final, son ellos quienes tienen que decidir qué es lo mejor para ellos y para su relación. El amor, como la vida, es impredecible y lleno de altibajos. Quizás estén pasando por un momento difícil, una crisis que ponga a prueba su relación. O quizás simplemente se hayan dado cuenta de que sus caminos ya no coinciden. Sea cual sea la razón, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en el futuro. Y ahora, hablando de la supuesta explosión de Can Yaman y de que su risa se ha apagado, es importante analizar el contexto de estas declaraciones. En realidad, no hay ninguna prueba de que Can haya dicho eso textualmente. Es más probable que se trate de una interpretación exagerada de alguna de sus declaraciones en redes sociales o en alguna entrevista. Recordemos que Can, además de ser un actor talentoso, es también una persona muy intensa y apasionada. Sus emociones suelen ser a flor de piel, y es posible que haya expresado su frustración o tristeza de una manera que haya sido malinterpretada. Como les decía antes, Can es una persona bastante reservada, pero también es una persona muy apasionada y muy sensible. Es posible que en algún momento haya expresado su frustración o su tristeza por alguna situación personal, pero eso no significa necesariamente que esté relacionado con Demet Özdemir. Podría tratarse de problemas laborales, familiares, o simplemente de un momento de reflexión y autoevaluación. La vida de los famosos, aunque parezca glamurosa y perfecta, también está llena de presiones y desafíos. Además, también hay que tener en cuenta el factor del idioma. Las traducciones pueden ser engañosas y pueden cambiar el significado original de las palabras. Es posible que Can haya dicho algo en turco que, al ser traducido al español, haya sonado más dramático de lo que realmente era. La riqueza y complejidad del idioma turco, con sus nuances y expresiones idiomáticas, a menudo se pierde en la traducción, dando lugar a interpretaciones erróneas y exageradas. Por lo tanto, antes de creer a pies juntillas todo lo que leemos en Internet, es importante ser críticos y analizar la información con cuidado. No dejarnos llevar por los títulos sensacionalistas y buscar fuentes confiables. Verificar la información, contrastar las fuentes y evitar propagar rumores infundados son prácticas fundamentales para evitar caer en la desinformación y el sensacionalismo. En resumen, amigos, el tema de Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio que aún no hemos podido resolver. No sabemos si han roto, no sabemos si siguen juntos, no sabemos si están pasando por un mal momento. Todo lo que tenemos son rumores y especulaciones. Quizás estén necesitando espacio y privacidad para resolver sus problemas. O quizás simplemente estén disfrutando de un tiempo separados para enfocarse en sus carreras. Sea cual sea la situación, debemos respetar su decisión y no presionarles para que hagan o digan algo que no quieren. Lo que sí sabemos es que ambos son grandes profesionales y que tienen una legión de fans que los apoyan y los quieren. Así que, independientemente de lo que esté pasando en su vida personal, les deseamos lo mejor y esperamos que sigan triunfando en sus carreras.
Tanto Can como Demet han demostrado ser actores talentosos y versátiles, capaces de interpretar una amplia gama de personajes. Su éxito en la televisión turca les ha abierto las puertas a proyectos internacionales, consolidando su posición como estrellas globales. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado y que les haya servido para aclarar un poco este tema tan controvertido. Como siempre, quiero agradecerles por su apoyo incondicional y por estar siempre ahí, comentando, compartiendo y dando like a nuestros vídeos. Sin ustedes, este canal no sería posible. Su feedback es fundamental para seguir creando contenido de calidad y mantenerlos informados sobre todo lo que acontece en el mundo del chismecito turco. Recuerden que al final del día, lo más importante es que Can y Demet sean felices. Ya sea juntos o separados, lo importante es que encuentren la paz y la felicidad que se merecen. El amor, como la vida, es un viaje lleno de sorpresas y desafíos. Lo importante es aprender de las experiencias, crecer como personas y seguir adelante con optimismo y esperanza. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can y Demet han roto? ¿O creen que son solo rumores infundados? Déjenme saber su opinión. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus diferentes perspectivas sobre este tema tan apasionante. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estén atentos porque pronto tendremos más noticias, chismes y análisis sobre sus estrellas turcas favoritas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.